Por décadas, el servicio de transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara funcionó bajo el modelo de hombre-camión, es decir, por cada unidad había un propietario que contaba con un permiso o concesión quien contrataba a los choferes para prestar el servicio. Cada operador recibía una comisión por cada boleto vendido y esto representaba su ingreso semanal, quincenal o mensual. Con este esquema, era frecuente la disputa de pasajeros con altos índices de accidentes fatales. Y precisamente para acabar con este problema es que se creó la figura de la ruta empresa como parte de la modernización del transporte en Jalisco. Es el tema que vamos a tocar hoy aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a Gustavo Flores, director de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad. Gustavo, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hugo Higareda Macías, vicepresidente de la Alianza de Camioneros de Jalisco. Hugo, bienvenido de nuevo. Gracias, un gusto estar aquí. Luis Alberto Romero Chávez, presidente de la empresa Costa Pacífico de Puerto Vallarta. Luis Alberto, bienvenido. Gracias por la invitación. Y Ricardo Aguayo Andrade, dirigente del Sindicato de Conductores del Transporte Público. Ricardo, bienvenido. Gracias por la invitación. Gustavo, ¿dónde estamos ahorita parados en el tema de la ruta empresa? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Qué falta todavía? Sí. Yo creo que si hacemos un análisis global, estamos en un punto óptimo respecto a la transición de la ruta empresa en el estado de Jalisco. Se inició desde hace varios años con un proceso que involucró la renovación, la transformación del marco legal, que creó toda una ley de movilidad, dejando atrás una ley de un reglamento de tránsito y vialidad. Ahora ya habla acerca de todo el espectro de movilidad en los distintos componentes que se tienen. Y lógicamente uno de los factores más importantes es el transporte público. Dentro de eso se le dio un marco jurídico para que la transformación se diera bajo un esquema y una seguridad jurídica y marcó los procesos de certeza para que las personas que actuaban dentro del transporte público actualmente siguieran haciéndolo, pero bajo otro esquema de transformación, capacitación y mejora con mejor calidad para el usuario. Se incluyó en la ley por primera vez no solamente la garantía del servicio de transporte público. Antes se hablaba nada más de garantizar que hubiera un servicio de transporte público. Ahora se garantiza y se debe dar con calidad. Para ello se le crean nuevas responsabilidades a los concesionarios que a la par ellos se lleva este proceso de socialización para que entiendan que esto es una mejora hacia quien recibe el servicio, que es el usuario, y hacia los demás componentes que intervienen en la ciudad, tanto peatones o algunos vehículos particulares, ya que también debemos de entender que el transporte público venía de una mancha con varios accidentes, índices muy lamentables respecto a este tipo de decesos o de accidentes fatales, y podremos decir y presumir que los resultados se han ido dando, ya que la transformación del transporte público, ahorita hablamos de un 98%, que ya se tiene una sociedad, una composición legal a través de una sociedad en todas las rutas expresas de zona metropolitana y en las ciudades más importantes del interior. De ahí tenemos derivado ya el 85% de las rutas ya concursadas con un fallo adjudicador, lo cual le da certeza jurídica a los actores del transporte público en la zona metropolitana del interior. Y tenemos sí ya un componente del 20-25% implementándose en calle, que es más lento. ¿Por qué? Porque eso ya quiere decir que estás ejecutando, estás generando inversión. La renovación para el transporte público en zona metropolitana, a lo mejor muchos la juzgan, el transportista puede querer o no querer, pero implica una inversión privada de más de 50,000 millones de pesos. Quisiera ver en qué sector, en qué rubro de la inversión privada se llega a estos números. ¿Ese es el global? ¿Inversión global? Ese es el global, porque cada unidad de transporte público, estás hablando que migra a ruta empresa, invierte cerca de 2 a 3 millones de pesos. Estamos hablando de 5,000 unidades. Entonces, si multiplicamos este factor, más no solamente es ese componente, se le está pidiendo pato de resguardo, que es ya comprar una propiedad o rentar una propiedad, equipamiento como prepago, cámaras, capacitación a los choferes, que ya aporten uniformes, cambiar sus controles de administración, lo cual requiere toda una ingeniería, cambiar la forma en la cual tienen su relación contractual con el operador, pasar de ciertos porcentajes de cuotas de venta, de comisiones, a un salario fijo. En fin, toda esa transformación no es sencilla ni se puede hacer en un día. Es por eso que te digo que estamos en el nivel óptimo. ¿Por qué? Porque ya tenemos las bases, ya tenemos la estructura jurídica, ya tenemos el convencimiento por parte de los transportistas y ahorita estamos atorados, sí, en el momento de la inversión, porque requiere un esfuerzo de capitales financieros. Muy bien. Hugo Higareda, para que a la gente le quede claro, aunque más o menos en la cápsula damos algunos detalles, ¿cómo operaba antes, digamos, el sistema del transporte cuando era hombre-camión? ¿Qué decíamos con eso, hombre-camión, y cómo es ahora el ruta empresa? El hombre-camión es un modelo que ha venido creciendo de manera informal, como muchos sectores o muchos negocios, muchas cosas. Y obviamente iba a llegar un punto en el que
pues en el que ya sea obsoleto, ¿no? Igual que la tecnología ha dejado obsoletas muchas cosas. El modelo hombre camión efectivamente pues nace hace varios años con conductores que a través de los sindicatos obtenían una concesión y el propio conductor era el dueño de su camión, tipo el nacimiento, el origen de los taxis, ¿no? Y obviamente llegamos a un punto en el cual tenemos que competir, y tenemos que competir contra el coche, tenemos que competir para darle al usuario una certeza, una rapidez, etcétera, y dejar, eliminar esa cultura del estatus de que el usuario compre y compre coches para viajar más cómodo, y eso obviamente nos genera a nosotros una crisis en la que el hombre camión, con sus conocimientos, su experiencia, sus habilidades, pues pasa a ser prácticamente un experto en mantenimiento, pero un completo inexperto en el manejo del nivel de calidad, de la competencia, del trato al usuario. Nos ha hecho entender esta transición que el usuario es un cliente, y como tal nosotros estamos vendiendo un servicio para el cual estamos concesionados y tenemos que tratarlo como un cliente y competir en darle a ese cliente una mejor calidad que lo que pueda ofrecerle un coche o una moto, una bicicleta o caminar, ¿no? ¿Y esto ocurre o se da con la ruta empresa? Por supuesto, en el momento en el que la ruta empresa empieza a eliminar todos los defectos del manejo de hombre camión, como la competencia por el pasaje, por ejemplo. Porque ahora los choferes tendrían un sueldo, por ejemplo. Sí, claro, cuando el conductor tiene un sueldo más incentivos por calidad, por la calidad de trato al usuario, por no tener quejas, por no tener accidentes, por el manejo con precaución, por su impecabilidad en su persona, bueno, pues cambia la oferta de calidad que antes recibía el usuario, ¿no? Antes la oferta podía ser: subo el mayor número de usuarios posibles para ganar el mayor porcentaje de dinero que pueda, ¿no? Y eso cambia, y es lógico que cambie, es inminente que eso tiene que moverse no solo en Guadalajara o en Jalisco, sino en todo el mundo, es un movimiento general, ¿no? Claro, aunque la Alianza de Camioneros desde hace algunos años implementaba por lo menos algunos modelos parecidos a la ruta 94. empresa. Sí, ¿verdad? Y ya tenían una administración central, por ejemplo. Así es. Muy bien. Luis Alberto Romero Chávez, tú eres presidente de una empresa, de ruta empresa en Puerto Vallarta. ¿Cómo ha sido la implementación en Vallarta, que también tiene sus bemoles, Puerto Vallarta, en ese sentido? Sí, mira, Vallarta tiene una peculiaridad, porque Vallarta eran tres empresas las que prestaban el servicio. Una era Consiste-Cosome, lo que se le nombra subrogados, Alianza y Unión de Permisionarios. Yo creo que ahí fue un acierto del gobernador, del secretario, del director del transporte público, en hacer un conjunto en que en Vallarta fuera una sola empresa la que controlara el transporte público de Vallarta. Eso nos da una gran ventaja, porque nosotros con una sola empresa sí vamos a tener controlado todo el transporte público de Puerto Vallarta. No hay otra empresa más. Ahorita, como lo mencionabas en tu cápsula, yo veía las carreritas y todo eso. Yo creo que todo eso, con el control de una sola empresa para la ciudad de Puerto Vallarta, un destino turístico que es a nivel mundial, nosotros le estamos apostando a que el transporte se lo lleven también como marca en la ciudad de Puerto Vallarta. Ahora, ¿todas las empresas que había entonces se sumaron a una sola o desaparecieron? No, se sumaron. Se sumaron. Yo reconozco la labor ahí del director del transporte público, del secretario, del gobernador, porque fue algo fuerte, difícil, los líderes de cada organización peleando quién estaba a la cabeza. Así es. Se llegó a un consenso, se habló con todos, se dialogó y ahorita quiero decirte que traemos ya como ruta empresa para algo que es muy significativo para nosotros. Los choferes ya están todos, aunque anden en unidades todavía del socio, que todavía no nos llegan las 327 unidades porque las armadoras van entregando paulatinamente los pedidos, pero sí todo el control ya lo tenemos nosotros como empresa. Hubo un amparo también, ¿no? Hubo un tiempo en que se retrasó esto por un amparo. Sí, hubo un amparo de un grupo que se oponían al sistema. ¿Qué era Transportes qué? Integrados, Unidos de la Bahía. Ajá. Era una empresa que en su momento se le dio la concesión, después hubo ahí aciertos que no estaban cumpliendo con los lineamientos que marcaba la Secretaría. La Secretaría vuelve a mandar esta convocatoria y ahí entramos nosotros con la empresa Costa Pacífico y obtenemos el fallo adjudicatorio y de ahí empezamos a hablar con los socios, a hacer reuniones, empezar a tener
acercamiento con la autoridad, muy de la mano, porque la verdad quiero decir que las puertas de la Secretaría han estado abiertas para nosotros, claro, y nos han apoyado en toda esta transición que estamos haciendo. Bueno, ahorita continuamos hablando más del caso Vallarta, que ha de ser muy singular porque es la única empresa en el municipio. Bueno, Ricardo Aguayo, ¿cómo ha sido este cambio del modelo de ruta empresa para los trabajadores que operan estos sistemas? Ha sido bien recibido por parte de los compañeros conductores el hecho de transitar de hombre camión a ruta empresa, ya que nos da ciertas garantías como conductores, damos una mejor calidad de servicio, no manejamos dinero, no tenemos los problemas con el usuario, no damos nada de problemas hacia el usuario, damos una mejor calidad de servicio. Tenemos ya con un modelo de ruta empresa desde el 2009, que es Macrobús, que ha estado funcionando de una manera óptima a favor del conductor. Tenemos nuestras prestaciones de ley, tenemos nuestro sueldo fijo, nuestras 8 horas de trabajo, prestaciones, las que son por ley, que es seguro social, sueldo base, aguinaldo, vacaciones. Ahora, me detengo en este momento, Ricardo, cuando dices tú las prestaciones de ley, ¿cómo era antes entonces? Cuando antes no estaba camión. Antes cada quien se arreglaba con el permisionario en un supuesto de que te doy seguro social, te voy a pagar el 7º día, no te lo pago, si te lo pago, era una estira y afloja. Con este nuevo modelo se desapareció todo eso, ¿no? Hay un encargado que es el que maneja la empresa, con él hacemos el contrato colectivo y todas nuestras prestaciones se pagan conforme a la ley. De acuerdo. ¿Ha habido, digamos, quienes se opusieron a que fuera claro. este modelo? Claro, va a haber gente y va a haber mismos conductores que se van a oponer a este tipo de sistema. ¿Por qué? Porque de una manera u otra nosotros como conductores tenemos la facilidad de manejar el dinero a nuestro antojo. ¿Sí? Me llevo la unidad a mi casa, agarro el dinero que no es mío en ese momento, me lo gasto, al otro día lo repongo, agarro la unidad como si fuera carro de sitio, todo eso se ha estado acabando. Sí había todo eso. Ah, no, claro, y todavía los que faltan por transitar lo hacen. O sea, todavía hay rutas que están en ese mismo esquema, que van a emigrar a la ruta empresa, pero todavía se sigue manejando de esa forma. Entonces, ahorita el conductor lo que quiere ya es estabilidad. La imagen del conductor también se denigró durante un tiempo y con este nuevo sistema se está limpiando. ¿Y son los mismos choferes los que operaban el sistema de hombre camión a los de hoy ruta empresa o tuvo que haber un reciclamiento? Hubo cambios. Hubo cambios. Hay gente que no le convino, emigró a otras rutas, hombre claro. Camión, el que quiso calar con este nuevo modelo se quedó y tenemos gente que claro. En este momento tienen 9 años manejando ese mismo sistema, que es Macrobús. Muy bien. Tengo que hacer una pausa. Estamos hablando de la ruta empresa. ¿Hasta dónde llega? Es la pregunta que hacemos aquí en Ruta 44. Fundada en 1930 con apenas 7 rutas, la Alianza de Camioneros de Jalisco es la empresa de transporte más antigua en la ciudad. Antes de que se implementaran las acciones para modernizar el transporte y terminar con el modelo de hombre camión, la Alianza de Camioneros ya operaba un esquema de ruta empresa al administrar los permisos de cientos de propietarios de unidades. Es incluso la alianza la que se convirtió en principal accionista del Macrobús en Guadalajara. Ruta empresa, ¿hasta dónde llega? Es el tema que tocamos aquí en Ruta 44. Gustavo Flores, ¿cuántas de las unidades operan ya bajo este esquema de ruta empresa y cuántas faltan? Actualmente contamos ya con 398 unidades trabajando bajo el esquema y antes de que concluya la administración calculamos dejar 1,100 unidades trabajando. 1,100 unidades, ¿estaremos hablando de un 20% de todas? Alrededor de un 25% de todas, que es lo que te comentaba que ya estará implementado bajo este esquema de ruta empresa. Pero estamos prácticamente dejando un número cercano a las 2,000 unidades que estarán entre el primer trimestre del año arrancando bajo el esquema ruta empresa. ¿Por qué? Para migrar ruta empresa no simplemente lo que a veces la gente evalúa, que es simplemente el cambio de unidad, pintarla, equiparle 2 o 3 factores. Como tú ya lo escuchaste en algunos de los que intervinieron anteriormente, pues es todo el cambio de estructura organizacional respecto a tu personal. Eso conlleva también
renovar contratos colectivos, liquidar antigüedades, hacer una transformación, depurar los operadores que no quieres que trabajen o que ellos mismos no están dispuestos a trabajar bajo un esquema más organizado. En fin, son muchísimos componentes. Sobre todo también la organización estructural de una empresa, de pasar a 40 administradores, donde cada quien se administra su camión, cada quien paga su diésel, cada quien compra sus llantas, a pasar a un modelo de organización donde ya compras en flotilla, compras por lotes, te administras de manera distinta, ves la mejor conveniencia de un grupo y que ese grupo se ponga de acuerdo, confíe en que lo va a administrar, es un proceso que no es de un día para otro. Entonces, ya ese proceso lo traemos con estas rutas que te digo y ya están prácticamente terminando para el primer trimestre. ¿Hay resistencia de Ya transportistas? No. Existía resistencia por parte de transportistas. ¿Quién sigue teniendo resistencia? Siguen teniendo resistencia actores que viven de que no se organicen los transportistas. Tenemos muchos administradores dentro del transporte que seguido alzan la voz criticando el modelo porque ellos viven de vender un permiso, viven de vender algún favor, viven de generar corrupción dentro de la propia secretaría a través de favores, gestiones y demás, que tienen éxito a través de a lo mejor administrar el camión a alguien que no se mete el transporte, a lo mejor es una persona que su actividad principal es otra, ser contador público, por decir un caso, y tiene 2 camiones porque los heredó por azares del destino y no va a estar pegado al chofer o a la ruta. Entonces, ahí es donde encuentran una minita de horas este tipo de actores dentro del transporte y les empiezan a administrar, les liquidan lo que quieren, les inventan miles de factores que suceden alrededor del transporte y lo peor es que va en detrimento del servicio porque es gente que no le interesa cómo está el servicio, ¿no? Así tenemos muchos actores que alzan la voz, critican el modelo, hablan de que realmente es un retroceso cuando realmente el retroceso es al modelo de corrupción que ellos manejan. Ahora, Gustavo, ¿se hizo un estudio a fondo para un reordenamiento del transporte público como tal, con rutas y todo, antes de implementar la ruta empresa? Sí, el Instituto Movilidad, dentro de su creación, que es una creación que se hizo también, parte de las renovaciones que se hicieron a las estructuras, se creó este instituto y su primera encomienda que se le dio por parte del gobernador del estado fue crear todo un estudio global que nos hiciera una estadística de orígenes-destino. ¿Qué es orígenes-destino? Saber de dónde a dónde te mueves tú, qué interés tienes, cada cuándo te mueves, en qué horarios te mueves, de manera que van generando unas que se le conocen en el transporte como líneas de deseo. Yo deseo ir de aquí a allá. Todo esas cúmulo de encuestas que se hicieron a través de los camiones, la gente se subía y le preguntaba espontáneamente a los ciudadanos, se grafican, se meten ya sistemas especializados, softwares especializados y te generan las rutas, porque generan el conjunto de la mayoría de la gente a donde quiere ir. Esas líneas de deseo se generan a través de las rutas, por eso es que mucha gente dice, bueno, pues hicieron todo un estudio y todo, y muchas de las rutas que están continúan. Sí, porque a final de cuentas esas rutas continúan o tienen éxito porque la gente se quiere mover hacia allá. En la medida que se vayan moviendo estas líneas de deseo, como va a ser la incorporación de la línea 3, es donde realmente se va a dar este reordenamiento. Aquí ya en este nuevo modelo de reestructura ya se contempla los viajes que va a satisfacer la línea 3, y entonces ya están contemplados dentro de la nueva estructura que estamos realizando la intervención de la línea 3. Por eso muchas de las rutas ya se están recortando hacia las estaciones y fungirán, o el nuevo transporte va a fungir también como alimentador de las líneas masivas de transporte público. Muy bien, Hugo Gareda, ustedes en la Alianza de Camioneros con este modelo de ruta empresa perciben que se hizo esto, es decir, ¿les han garantizado que sea rentable su ruta ahora con este reordenamiento? En transporte público nunca, desde que yo me acuerdo, y mi padre y mi tío abuelo, nunca ha habido garantía de rentabilidad. Es un sector en el que todos los que estamos aquí sabemos que tenemos una inversión con un determinado nivel de riesgo, con un determinado número de variables económicas y políticas, muchas de las cuales no están a nuestro alcance. O sea, certeza nunca va a haber, así como no hay en ningún tipo de inversión, ¿no? Hay un nivel de riesgo lógico, conocido, ¿no? El modelo ruta empresa disminuye ese nivel de riesgo, por supuesto que lo disminuye con certeza jurídica, empezando por la ley, con certeza financiera, con una política tarifaria diferente, con una norma cierta, con un enfoque a la calidad del usuario que finalmente nos están orillando a darle al cliente un mejor servicio, que finalmente es beneficio propio del inversionista, ¿no? Entonces yo diría que no es hablar de falta de certidumbre, al contrario, hemos avanzado muchísimo en tener esa certeza financiera, jurídica, para avanzar con el modelo. ¿Y qué pasa con los que se oponen digamos, a dar el brinco? Por lo menos ahorita hay quienes, y que pueden ser, digamos, una competencia desleal hacia ustedes, que ya invirtieron y todo. Por supuesto, yo creo que en todos los sectores siempre hay competencia desleal,
incluso en los propios medios habrá competencia desleal también, ahora con el internet y la tecnología, ¿no? Es un tema que siempre va a existir. El transporte ilegal o pirata, pues igual y cada vez será menos, pero existe, así como hay 1000 productos piratas también que compiten deslealmente, ¿no? Sí le queda una tarea muy grande a la Secretaría de Economía en atacar el comercio informal y la competencia desleal. Por lo pronto nosotros, pues hay que hacer lo que nos toca, ¿no? Si el transporte pirata circula por esta misma calle, bueno, pues a nosotros nos compete denunciarlo, pero no usarlo de argumento para no avanzar. Nos compete competir con calidad. Y si el usuario va a pagar 9 pesos con nosotros contra 7 en una ruta con un nivel de calidad más bajo, bueno, que el usuario decida por servicio, porque con nosotros tiene Wi-Fi, porque tiene seguridad, porque tiene un mejor trato, tiene mejor frecuencia de paso, viaja en una unidad más nueva, con un conductor más capacitado, etcétera, ¿no? Esa parte es la que el transportista tiene que entender, no buscar cómo no, sino buscar por qué sí. Es decir, la calidad es la que manda en este caso entonces Por supuesto, del servicio. como en todo. Muy bien, Luis Alberto Romero, en el caso de Puerto Vallarta, ¿por qué nos platicas más detalles respecto a este caso único de una empresa que es la que maneja todo? Todavía no llegan las unidades, dices, ¿verdad? Sí, ya tenemos 120 unidades. Y faltan más. Sí, son 327 con las que prestaremos el servicio. 327. ¿Y es suficiente para atender a Vallarta? Sí, el estudio que hizo el Instituto de Movilidad nos lo reflejó con números. Nosotros hicimos uno también a la par con un levantamiento, a lo mejor con números menos seguros, pero no salieron tan disparejos. Entonces, sobre eso sabemos que sí. Nosotros le estamos apostando a algo que el Instituto de Movilidad y la Secretaría hicieron un buen trabajo, porque a Puerto Vallarta nosotros traíamos 450 unidades entrando al centro de la ciudad. Con este nuevo sistema nos vamos a entrar con 90 unidades. Entonces, el flujo vehicular lo vamos a bajar pues completamente. Llegar al Parque Hidalgo y ver 50 camiones ahí queriendo dar vuelta en las horas pico, pues era riesgoso, caos, ¿sí? Era correr accidentes y esto, y hoy no. Hoy ya hemos empezado a ponerle ya ir acomodando a todos y decirles quiénes podemos entrar al centro de la ciudad ahorita, y sí vamos caminando muy fuerte. También lo otro que la Secretaría también, yo lo recalco porque uno debe de decir los aciertos que se hacen, los camiones de Puerto Vallarta todos son a gas natural. Nosotros también estamos contribuyendo con el medio ambiente. Gas natural. Y eso nadie lo dice. Entonces, son cosas que se están haciendo y que nosotros tenemos una competencia con Transporte Medina, una empresa que es del estado de Nayarit y entra al municipio de Vallarta. Entonces nosotros también estamos teniendo pláticas con ellos, no empezar con pleitos, no, nosotros estamos en un diálogo constante con ellos para que ellos entren a un lugar de Puerto Vallarta donde ellos también les saquen saturación al centro de la ciudad y podamos hacer una movilidad mejor, porque yo creo que las movilidades en las ciudades son las que hacen un lugar mejor. Quiere decir entonces que no más hay una, hay otra. Sí. Hay otra empresa. Ahorita entramos con más detalles de eso. Ricardo Aguayo, en el caso, por ejemplo, los choferes, los operadores del transporte público, ya la mayoría, entonces, digamos que está cubierto con este tipo de prestaciones laborales. Las que andan en ruta empresa, sí. ¿Pero cuánto estamos hablando? ¿De qué personal? ¿Qué universo? Ahorita estamos hablando en un promedio de unos 500 trabajadores, lo que yo represento. 500 trabajadores. Tú estás dando el servicio también del Macrobús también, Así ¿no? es, porque es la calzada de independencia en troncal que le llaman. Por ejemplo, el Macrobús, ahorita se lo voy a preguntar también a Gustavo, ¿por qué el Macrobús no es considerado ruta empresa? Pues buena pregunta, también yo me la hago, porque es la primera ruta empresa que nació, valga la redundancia, como ruta empresa, totalmente como ruta empresa, tiene sus paradores bien establecidos, trabajamos 8 horas, tenemos 9 años trabajando como ruta empresa, y es la única que hasta ahorita no se le ha dado el incremento. También tiene prepago, ¿no? Tiene prepago, y hacen transbordo con Citeur. A ver, ¿por qué no ha ocurrido esto, Gustavo? Bueno, precisamente por lo que mencionaba al inicio, el marco jurídico en el cual se ejecutó el proyecto de Macrobús era una ley muy distinta a la que ahorita nos rige. Quizá a lo mejor podría hacerse una actualización jurídica respecto a los alcances de esa concesión, pero ahí hay una intervención en una parte de Citeur, en la parte de administración, y hay otra parte de la administración de la operación por parte de esta empresa. No es al 100% un concesionario, sino es una concesión compartida entre Citeur y la operadora.
Sí. Entonces, esa es la parte donde no es netamente el mismo modelo que se tiene en las rutas de transporte colectivo. Pero en el caso del servicio, al final de En cuentas, el modelo de parecido. servicio es igual o mejor del que se puede tener con transporte colectivo. Y no es porque no se quiera, sino como dice Ricardo, hay un carril confinado, hay unas estaciones, hay un nivel de unidad de transporte distinta, un piso elevado con compuertas, bueno, en fin, es un sistema muy parecido ya al transporte masivo, parecido a un tren ligero. Si tú ves las calificaciones que se hacen año con año por parte del instituto, que por ley estamos obligados a hacerlas, siempre sale mejor calificado tanto las líneas de tren ligero, el macrobús y después el transporte colectivo. Es injusto a veces juzgarlos igual porque no tienen la misma capacidad de infraestructura. Claro. Entonces, definitivamente, desde ahí ya el hecho de que Ruta Empresa, por ejemplo, Artesanos, que opera ya hace más de un año, salga calificado casi a la par de macrobús, quiere decir que realmente el transporte colectivo está operando mucho mejor como Ruta Empresa. Pero también sería injusto que no pueda aspirar a tener una mejor tarifa, por ejemplo, el macrobús. Ya en el comité tarifario anterior ya se dejó dictaminado también que podrá cobrar, en cuanto lo autorice el señor gobernador, podrá cobrar la tarifa que se tabuló para Ruta Empresa. Ya está Entonces, establecido sí. también. Bueno, Así es. pues muy bien. Tengo que hacer una pausa, regreso contigo, Ricardo, un momento más. Estamos hablando de la Ruta Empresa y nos preguntamos hasta dónde llega. Para implementar el modelo de ruta empresa en la zona metropolitana de Guadalajara, fue creado en 2017 el Sistema Integral de Transporte, SITRAN, al que deben migrar todos los camioneros para modernizar el servicio. El sistema incluye 18 rutas troncales, 26 alimentadoras y 106 complementarias. Todo esto bajo una figura de empresas que administran la operación de las rutas y se hacen cargo de pagar salarios y prestaciones sociales a cada uno de los choferes del transporte público. Ruta Empresa, ¿hasta dónde llega? Es el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44. Le quiero informar que a partir de esta edición, de esta semana, estaremos ya transmitiendo el programa los lunes a las 9 de la noche. Un mejor día para servirle a usted desde el principio de la semana. Habrá repeticiones también del programa a lo largo de la semana, pero a partir de este lunes, con este tema del transporte, iniciamos en este nuevo día con el mismo horario a las 9 de la noche. Ricardo Aguayo, te quité la idea ahorita cuando estábamos hablando de los choferes del transporte público. Las condiciones entonces son muy distintas a como antes era el hombre camión. ¿Te tocó trabajar o, digamos, tienes bajo tu sindicato, gente que trabajó en ese esquema? Sí, de hecho, ¿Qué te cuentan de eso? A mí me tocó trabajar, yo duré arriba de la unidad casi 15 años. 15 años. Trabajando el sistema hombre-camión, al porcentaje que es el 20% que siempre se manejó así. Y era muy distinto el trabajo, ¿no? Tú tienes que salir a competir con los mismos compañeros, competir con la competencia de otras empresas. Entonces era la ley de la selva, vaya, en ese sistema. Sí, había que cobrar, dar cambio, etcétera. Cobrar, dar cambio, espejear, estar al pendiente que no se te caiga un usuario, estar al pendiente cuando un peatón cruza la calle, estar al pendiente cuando un motociclista, cuando un agente de tránsito te anda siguiendo. Que no se te suban y se te bajen sin pagar también. Claro, ¿no? también. De hecho, anteriormente, un camión en la empresa que yo trabajaba, subíamos alrededor de 2.500 gentes al día. 2.500. 2.500 gentes al día. Ahorita un promedio anda sobre 800, 900. Era cuando iban la gente hasta volando en el estribo, Claro, ¿no? de hecho hay fotos, hay videos cuando la gente iba parada en los estribos, casi arriba del cofre o el turbo. Ponían un pie ahí sobre el estribo, así ¿no? Es. No te dejaban cerrar la puerta, así de simple. Había incluso, porque me tocó verlo, que mandabas el dinero para pagar y se iba hasta al chofer y regresaba el cambio con el boletito, ¿no? Claro, Así la era. gente era más honesta también. Sí, porque esa parte sí me gustaba, muy solidaria la gente, ¿no? Sí, digo, los tiempos han cambiado, ¿no? La gente, es lo que a uno le preocupa ahorita como sindicato, que la imagen del conductor se degradó. La imagen del conductor de un tiempo para acá, a raíz de tanto accidente que hubo, se estuvo demeritando. Queremos recuperar esa imagen como con una buena calidad de servicio, con un buen transporte público, que el conductor tenga todas sus prestaciones de ley y seguir avanzando, ¿no? En este sentido,
vamos poco a poco, pero vamos. La transición se tiene que dar, no hay vuelta para atrás. ¿Y qué te dicen los choferes del otro sistema? Porque seguramente se hacen contacto con algunos de ellos. Tenemos de los dos sistemas. Ajá. Entonces, hay unos que ya quieren emigrar, la mayoría, pues exactamente por la tranquilidad que hay de manejar. Ellos no se preocupan por andarte correteando, no se preocupan más que para dar una buena calidad de servicio y cumplir con sus 8 horas, es todo. Nada más. ¿Y los otros? Otros todavía siguen en la selva del asfalto, compitiendo entre ellos mismos, compitiendo con la competencia para poder sacar un sueldo decoroso para llevar a sus casas. Incluso algunos no tienen ni siquiera sanitarios, ¿no? No tienen algunos ni prestaciones sociales. De acuerdo. ¿Qué pasa en Vallarta con este tema de los choferes, Luis Alberto? Sí, es algo complejo. Nosotros hemos tenido ya varios cursos por la Secretaría de Movilidad y estamos muy pegados aquí con su colega ya del sindicato y tenemos mucho chofer que ya quiere migrar a la ruta empresa. Yo creo que el día que llegan los camiones, yo otro día tengo mi parque vehicular con todos los choferes completos, porque como él bien lo dice, trabajan 8 horas, no andan a las carreras, saben que su quincena está segura, entonces es tranquilidad para ellos. Yo he platicado con varios choferes también de los que trabajan con hombre camión que venían trabajando y pues era muy desgastante levantarte a las 5 de la mañana, de llegar a tu casa esa noche a las 12 porque vas y cargas diésel, llegar y al otro día volver a salir a las 5 de la mañana para entregar el camión a las 11, hacer el cambio, pues por eso el chofer también traía un estrés agotador. Entonces si a mí me platicaba un chofer, dice, imagínate, a veces sales en la mañana con broncas internas de la familia y que se te suba un pasaje y te dé un billete de 500, no, pues desde ahí ya sientes que revienta. Entonces detrás del chofer también hay muchas historias que nosotros vamos a hacer unos videos que nos platique el chofer, qué viven ellos, para que la ciudadanía también entienda lo que hay detrás del chofer día con día, no nomás sea atacado. En el caso de Puerto Vallarta, que es un destino turístico, yo te preguntaría, los turistas, extranjeros sobre todo, o incluso nacionales, ¿han percibido un cambio? Porque también utilizan el transporte público ellos. Mira, decirte algo que pasaba antes de que llegara la ruta empresa en Vallarta, Marina Vallarta, hay una ruta ahí de Marina al centro, y los camiones que circulaban en esa ruta eran los peores, los más deteriorados. ¿Por qué? Porque caminaban por un piso tranquilo, entonces eran los camiones que iban echando humo y camiones en pésimas condiciones. Decirte, unos azules. Sí, decirte que hoy, al día de hoy, nosotros tenemos 10 camiones en esa ruta con aire acondicionado, los 10. Entonces, el turismo, le hablas de pagar, él no ve ellos sí ven la calidad. Entonces, al subirse, ¿qué nos tocó a nosotros? Que había mucho dólar. Entonces el chofer a veces decía, nosotros traemos ahí con las máquinas, ahí traemos ya el pago, el prepago, pero ellos no, ellos echaban su billete. Entonces a veces el chofer les decía, oiga, no, el servicio. Es la única palabra que ellos decían, el servicio, que estaban pagando por un servicio. Entonces eso ha venido como que al chofer también a cambiarle el chip de que todo el servicio que tú das con calidad, la gente lo paga también. A ver, ¿todas las 300 y tantas unidades serán con aire acondicionado? Sí. Nosotros en la concesión no venía el transporte público para Vallarta con las 327. Yo lo hablé, aquí está el director del transporte público, con él, el secretario y el gobernador el día que va a dar el arranque, y les dije, gobernador, yo no puedo tener a Vallarta de primera y segunda. Lo que es las 3 arterias que van a transitar con los Liner G con aire acondicionado y los de las colonias sin aire. Los 327 es un compromiso que hicimos nosotros, la empresa, para ponerles aire acondicionado. Sí, pues es lo menos, porque Vallarta el clima es bastante pesado. Uy, Gareda, y que en Guadalajara no habrá posibilidad de aire acondicionado también, porque el clima ha cambiado. Están las rutas de características especiales que tienen aire acondicionado. Es un modelo que a mí en lo personal me encanta, porque es la transición entre el coche y el camión, ¿no? Para que el automovilista empiece al confort, ¿no? A subirse al autobús, que son las rutas Tour, que opera como ruta empresa realmente, desde el 94, al mismo tiempo que en 95 salió línea dorada, línea cardenal, línea turquesa, ese tipo de servicio que está considerado como de características especiales en la ley anterior y en la ley de movilidad actual. Tiene aire acondicionado, asientos de tela, usuarios sentados, tiene una televisión a bordo. Y es un modelo para nosotros bastante sencillo de hacerlo ruta empresa. Prácticamente le falta el sistema de prepago.
Ahora, Hugo, la verdad, ¿y se ha mantenido el servicio? Porque hubo un tiempo en que no les funcionaba el aire, que no les funcionaba la pantalla, etcétera, etcétera. Sí, este tipo de servicio ha estado, creo yo, mal enfocado. El servicio debe usarse en rutas de zonas de coches, no en nichos de mercado donde falte servicio convencional, ¿no? Ha sido una mezcla entre vamos a apostarle donde le falta servicio para que pues, tener clientes y irle apostando a ir cambiando poco a poco la cultura del automovilista, que se vaya subiendo. Es un tipo de empresa que requiere inversión y tiempo. No es nada más llegar a ponerlos a... Pero así. sobre todo un mercado focalizado, ¿no? Especial. Sí, claro, pero lo tienes que crear. Tienes que hacer que el automovilista se baje. Y eso no es de un día para otro, por muy buen servicio, calidad que tengamos. Quiero suponer que esto tiene que ser algunas rutas específicas por colonias específicas también, ¿no? Sí, claro. Tienes que hablar de nivel de colonias, de nivel donde hay vehículo. Claro. Donde hagas que el automovilista se baje. Pero necesitas competirle también en velocidad. No solamente en aire acondicionado y asiento de tela, ¿no? También tiene que llegar más rápido o no tan diferente, con no tanta diferencia de tiempo que un coche. Entonces habrá que pensar en rutas express, rutas cortas, ojalá y algún día en carriles confinados para el transporte público, etcétera, ¿no? Pero ese modelo para mí es el paso ideal entre coche y camión, ¿no? ¿Te refieres a que la gente deje el automóvil y empiece a utilizar más el vehículo? Sí. Este tipo de unidades porque encontraría mucha similitud con un automóvil, el aire acondicionado, el confort, etcétera. Sí, claro, y hoy además Wi-Fi ya con los teléfonos inteligentes pues estaba trabajando, ¿no? Viendo noticias o lo que sea. Sí creo que requiere más empuje, más énfasis en para este que se tipo de convierta servicio. también en ruta empresa. Para que se convierta en ruta empresa y también para que el usuario la empiece a conocer y la pruebe, ¿no? Se anime a probarlo. Muy bien. Gustavo Flores, quedan unos cuantas semanas ya de la administración estatal. ¿Qué alcanza a hacer esta administración para entregar finalmente todo este tema? Sí, pues, como te comentaba en resumen, entregamos prácticamente un 100% constituido ya como empresa, o sea, ya dejando de lado la visión de permiso camión, ya viendo la visión como una empresa y componentes accionarios. Dejamos también consolidado gran parte de los concursos, con la mayoría sin amparos, sin procesos legales, ya encauzados a la implementación, a la ejecución, y ejecutados cerca de un 25% zona metropolitana, consolidado Puerto Vallarta, consolidado Tepatitlán, que también es una sola empresa, bajo el mismo modelo. Arrancamos en marzo, ese modelo ha continuado muy bien. Platicar en Tepatitlán ya no tenemos, por ejemplo, lo que estamos haciendo la transición hacia el bienevale de papel. Claro. Desde junio allá es puro pago electrónico. De acuerdo. De manera que está muy bien integrado. Y Zapotlán el Grande lo estaremos entregando también ahorita en noviembre. Todo el municipio bajo una sola concesión, bajo el modelo Ruta Empresa. Ahora, lo que mencionabas hace un momento, el tema de la línea 3, definitivamente va a implicar que las rutas se orienten como alimentadoras por sí mismas para la línea 3, ¿no? Sí, tenemos que ver modelos de ciudad donde ya operan líneas masivas, ¿no? Ya las líneas masivas, a final de cuentas, pues llegas a una estación y ves que bajan, no sé, miles de personas de prácticamente cada 2, 3, 4, 5 minutos. Y esas personas, a final de cuentas, la mayoría no va exactamente donde está la estación, sino que todavía tiene que hacer traslados o recorridos hacia las colonias. Ahí ya se tiene que hacer con el segundo nivel de modalidad de transporte, que es el transporte público colectivo, y esas rutas tendrán que alimentar estos trayectos tan más cortos, lejos de los trayectos que ahorita a lo mejor hay rutas que recorren circuitos de 4 horas, cuando prácticamente es inviable. Entonces ya tendrán que hacer recorridos más cortos para satisfacer esta movilidad de la gente. Ahora, y otra pregunta, ¿qué pasa con el tema de las empresas de transporte del Estado? Las empresas de transporte del Estado, pues prácticamente, como tú sabes, durante este sexenio se concluye la liquidación del Sistecosome, un modelo que prácticamente ya era un administrador de rutas de hombre-camión subrogado, ya prácticamente la operación directa se limitaba a 4 rutas nada más, fue perdiendo ese alcance. Los trolebuses migraron a Citeur con un modelo más óptimo de administración, dependientes de las líneas masivas, y quedan estos dos organismos, que es Citeur, que es Servicio y Transportes. Servicio y Transportes también en un modelo ya anterior, se ha tratado últimamente de impulsar hacia la renovación, concluirá con 3 rutas empresa de las que componen la operación directa de Servicios y Transportes implementadas bajo el modelo. Le quedaron todavía algunas que requieren inversión, y las que tenían subrogadas pasarán ya a ser concesionarias, retirándose del organismo.
Pero sí, estos organismos pesados en los cuales se administra el transporte definitivamente han tenido muy malos resultados. Lo que sí tiene que perdurar es el organismo que controla el sistema masivo, porque al final de cuentas ese no se puede concesionar. Muy bien. Tengo que hacer una pausa, es la última, y regreso a las conclusiones del programa. Uno de los mecanismos para modernizar el servicio del transporte público es contar con un sistema de prepago para las unidades. De esta manera dejarían de imprimirse boletos y obligar a los choferes a conducir y cobrar al mismo tiempo. Sin embargo, el tema de las tarjetas de prepago es el de los esquemas más retrasados en su implementación en el nuevo modelo de ruta empresa. Hay carencia de equipos para entregar a los empresarios del transporte y polémica porque no se permiten distintos proveedores. Ruta Empresa, ¿hasta dónde llega? Esa es la pregunta que lanzamos en el programa aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final de este programa y vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Ricardo. De mi parte sería que el gobierno saliente y el gobierno entrante dieran más agilidad a que se hagan las demás troncales, puesto que los conductores ha habido una respuesta favorable a los que quieren transitar en este esquema de Ruta Empresa. Las rutas que representamos ahorita hay hasta en espera porque quieren llegar a ser conductores de Ruta Empresa. O sea, ¿tienes lista de espera? Sí, tengo lista de espera ahorita. De hecho, casi no se mueven. El Macrobús tenemos con la misma plantilla casi los 9 años. Se han ido porque se han estado pensionando. Ajá. En la Ruta 66 que ahorita representamos ya hay fila de espera para poder transitar. Entonces sí es, de una manera u otra, para el conductor es atractivo emigrar a la Ruta Empresa como conductores. A ver si ahorita nos dice Gustavo, ¿por qué no ha habido más celeridad en eso de la incorporación? Quiere decir que hay más, digamos, choferes esperando que se implemente las rutas empresas que faltan. Sí, claro, es una carga de trabajo mucho menor la que están haciendo ahorita como Ruta Empresa que la que estaban haciendo anteriormente. Entonces descansan al 100% lo que decía el compañero de Vallarta, ya tienen más tiempo para convivir con la familia, tienen más tiempo para hacer otras actividades, si en un momento así lo desean, trabajando sus 8 horas, y es una manera más relajada, pues al momento de que damos un servicio lo damos ya de mejor calidad. Tú fuiste chofer 15 años, ¿a qué hora salías, a qué hora regresabas? Llegaba a las 4 de la mañana, cuando me tocaba la primera corrida, tenía que levantarme a las 4 de la mañana, para sacar 4:50, tenía que calentar mi camión, revisarlo, aceite, llantas, todo, vámonos. ¿Y salías a qué horas? A las 11 de la noche, 12, porque tenía que ir a rendir, de ahí me pasaba a echar diésel, a hacer cuentas y a descansar y otra vez al otro día levantarme a las 4 de la mañana. ¿Entonces dormías 4 o 5 horas? Casi no duermes. La verdad, con el otro esquema casi no duermes. ¿Por qué? Porque tienes la premura y la preocupación de que tienes que levantarte temprano el otro día. ¿Y en esas condiciones operaban? Todos. Por eso los accidentes también. Claro, y aparte también yo le pediría a la ciudadanía y al mismo gobierno del estado que implemente cursos de movilidad. Nos falta mucho para que la gente también entienda y todos entendamos, motociclistas, automovilistas, que tenemos que tener una cultura vial. Nos ha faltado demasiado en ese esquema. Estamos muy retrasados, creo yo, en mi punto de vista personal, porque varios de los accidentes que ha habido de mortalidad no son responsables de los conductores, ¿no? Ha sido responsable a veces del usuario, del peatón, del automovilista, del motociclista. Y la única administración que lo ha dicho, que ha defendido más bien esa postura, diciendo la verdad, ha sido ahorita la Secretaría de Movilidad, ¿no? Por el medio del director de Transporte Público. Se dice la verdad, ¿no? Si el conductor tuvo responsabilidad, que asuma consecuencias, pero si también no la tiene, que no lo juzguemos, porque hay medios de comunicación que en el momento son juez y parte. Sí, en cuanto dicen que hubo un transporte público, dicen, él fue el responsable. Sí, no, espérame, pues, tiene que haber una autoridad que me dictamine y me diga si soy responsable o no, no un medio de comunicación. De acuerdo, muy bien. Luis Alberto Romero, tus conclusiones. No, bueno, pues nomás hacer hincapié de que la Ruta Empresa viene a cambiar el transporte público del Estado y que si el Estado es punta de lanza en muchas cosas, yo creo que también lo podemos hacer en esto que empezó el gobernador, muy atinada con el secretario, con el director de transporte. Nosotros estamos trabajando a marchas forzadas, los socios están
sí con la incertidumbre, pero a la fecha, lo que llevamos ahorita ya 5 meses operando con 120 camiones como ruta empresa, decirle que todo ha sido, para nosotros todo ha sido benéfico ahorita, hasta este punto. ¿Ya tienen ustedes el prepago implementado? Sí, ¿no? Tenemos el prepago, la empresa TISA está ahí con nosotros ya, con sus errores también, porque que debemos de comprender que traen un equipo de tecnología que a veces falla, pero al momento que vayamos, como lo dice Gustavo, ahorita lo decía en Tepa, que la gente se vaya acostumbrando a usar la tarjeta, esto vendrá a apoyar mucho el transporte público y a generar un ambiente más sano dentro de la unidad. Me llama la atención que los turistas extranjeros no usaron la tarjeta cuando, pues, por venir de otros países donde ya está implementada, debería ser más fácil para ellos. No, ahí a nosotros nos ha faltado, y lo debemos de reconocer como empresa, meternos con los hoteles, ofrecer la tarjeta de nosotros con los hoteles. Yo platicaba con Rodolfo Guadalajara de Citeur para ver si nos podrían proporcionar la tarjeta y a la tarjeta ponerle alguna publicidad de Puerto Vallarta y el hotel distribuyera, o la misma tarjeta del cuarto del hotel sirviera para que ellos la usaran en el transporte público. Andamos viendo ahí unos proyectos que traemos para hacer algo más, todavía más novedoso con el transporte público. Nada más una duda que tengo. Los camiones que operaban en Vallarta, ¿cuál era el más viejo que seguía en funcionamiento o sigue en funcionamiento? Yo creo que traíamos un 1998. 1998, el más viejo. ¿Y la ley marca cuántos años? 12 años marcaba anteriormente y a raíz de la modificación a la norma de vehículos hace 2 años, 10. 10 años. Muy bien. Muchas gracias, Luis Alberto. No, gracias. Ya iremos a pasearnos en camiones con aire acondicionado. Cuando gusten, ahí te esperamos. Muy bien. Uy, Gareda, tus conclusiones, por favor. Yo creo que la pregunta del programa, ¿hasta dónde llega el modelo ruta empresa? Yo creo que no tiene un final. Tenemos que entender que el modelo inició, no se puede juzgar un porcentaje de avance por lo que se ve en la calle, porque hay mucho más que no se ve en la calle, que tuvo que hacerse antes, que tiene que hacerse en las propias empresas antes. Hay un cambio de cultura que no se puede medir con un porcentaje, pero sobre todo no tiene un final, porque este modelo debe evolucionar. Hoy creamos un modelo que tiene, sí, por supuesto, va a requerir sus ajustes. Si vemos modelos a nivel internacional exitosos de transporte, pues también ellos siguen evolucionando, ¿no? Y nos llevan quizá 20 o 30 años de ventaja y todavía no terminan. Entonces yo creo que no hay un hasta dónde llega, es más bien un decir, seguimos hasta donde podamos, ¿no? Hasta donde podamos, entendiendo que no va a haber un final y que tenemos que ser parte de la evolución en el sector transporte. Pero tú, ¿cuánto tiempo estimas que se lleve por lo menos eliminar ya de por fin, digamos, en forma definitiva, hombre camión? Yo pensaría que 2 años. 2 años. 2 años, quizá 3 años por los renuentes que vayan a juicios y detengan y entorpezcan todo esto. Sí, las autoridades judiciales actúan con premura, pensando de verdad en el interés público para que la gente tenga un mejor modelo, pues sería un poco más rápido, ¿no? Yo creo que el transportista está listo en su mayoría para migrar al modelo. Yo no le daría máximo 3 años a que concretemos en la calle, en lo que a lo mejor la gente pueda juzgar. Esto es ruta empresa. Ruta empresa es mucho más que un camión con tecnología y un conductor bien vestido y amable, ¿no? Yo creo que lo que hay atrás es más importante, no se ha evaluado y no es factible medir el cambio de cultura que se está logrando en el transportista y en el conductor. Creo que eso ¿Dirías tú que el tema de la ruta empresa, la pinza, se va a cerrar cuando la cultura permee para todos los ciudadanos también en este modelo? También el ciudadano, como lo comentan en Vallarta, como nosotros lo hicimos en alguna ocasión, tiene que conocer al conductor, darse cuenta de que es una persona con familia que sale a trabajar, que no sale a atropellar ni a nada. Claro. Entenderlo como tal y darle ese reconocimiento por ese trabajo tan importante que realiza, ¿no? Creo que es una cultura que espero que no nos lleve una generación, como en muchos casos. Claro. Pero, repito, el modelo ruta empresa no termina. Muy bien. Gustavo Flores, tus conclusiones. Sí, bueno, yo quiero recalcar que más allá, como decimos, de los avances que podamos ir palpando en la calle respecto a la implementación de ruta empresa, no limitarnos a ver cuántas rutas se han implementado nada más, sino que juzgar realmente lo que se ha hecho este sexenio como una medida integral de renovación del transporte, en la renovación del marco jurídico que mencionábamos, en la renovación de la cultura del transportista, del chofer, del usuario, y que a final de cuentas ya va dando resultados. Les gusta a los que no les guste,
este será el sexenio de menos muertes relacionadas al transporte público desde que se tiene medición del dato. O sea, tanto con los sexenios de Ramírez Acuña como el sexenio de Emilio González, tenemos descensos más allá del 30-40% respecto a los decesos que tenían en ese tiempo. Por el modelo, por el esfuerzo que se hizo en el reforzamiento de cámaras, de gobernador de velocidad, de vigilancia, por cualquier factor. Pero a final de cuentas, este índice que a final de cuentas la sociedad fue el que satanizó a los operadores y los hizo ver como los malos de la película dentro de una ciudad, se cambió afortunadamente. Entonces, esto nos sienta unas bases para una transformación cultural en la cual intervengan todos los usuarios, en la cual digamos, yo quiero un transporte en el cual tenga la certeza que va a pasar a tal hora, como pasa en otros lugares. Pues sí, para que se dé eso, los transportistas necesitan tener un GPS, un gestor de ruta, controlar su flota, que sus choferes estén capacitados, que respeten los horarios. Acá ya el transportista de ruta empresa no le importa que llegue más rápido, le importa que llegue cuando debe de llegar. No le sirve al transportista que si tiene una frecuencia de 8 minutos entre camión y camión, pase un camión y a los 3 minutos pase otro y a los 15 minutos pase el que sigue, porque el usuario se va a desesperar. Le interesa que el camión pase cada 8 horas, cada 8 minutos, de manera que la frecuencia se mantenga y la calidad del servicio se mantenga. ¿Se puede dar el servicio como en Estados Unidos que dice a las 8:15 llega el camión y sí llegaría? No es que se pueda. Ruta Empresa nos va a llevar a eso. Todo lo que estamos trabajando y los gestores de ruta, los análisis, los GPS, es para que lleguemos a eso. Y estamos trabajando con las condiciones para eso. No lo vamos inclusive a publicar ya, o no se tendrá que publicar, y en lo personal ya no estaré ahí, pero sí, ya inclusive habrá gestores de ruta que ya están trabajando muchas de las empresas, porque en el caso de Alianza, con aplicaciones donde tú en tiempo real en GPS vas a poder ver dónde se encuentra ubicado el camión y a qué horas va a llegar al cruce donde tú vas a tomar. De manera que esa certeza se va a tener y ya se tiene con los elementos tecnológicos. Simplemente se están generando los controles de administración y de calidad de servicio para que se dé. De manera que esta evolución, retomando el tema del programa, no para aquí, ni a dónde llega, más bien a dónde llegará, pero las bases jurídicas y la certeza se sembró y se sembró de buena manera. Es lo que te iba a preguntar por último. ¿El marco legal está de tal suerte que evite que esto tenga reversa? Evita que se tenga reversa y más allá también de que el marco legal esté, que es muy importante, a final de cuentas estamos dentro de un sistema político dinámico, donde a lo mejor dirás, bueno, pues vuelven a cambiar la ley. Creemos que no. Creemos que por los diálogos que han tenido, este cambio se ha dado de la mano de los actores políticos principales que en su momento eran alcaldes, ahora tendrán las responsabilidades del Ejecutivo del Estado y avalaron la transformación del modelo, de manera que hay certeza de que continuará. Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Hugo, muchas gracias. Luis Alberto, muchas gracias. Ricardo, muchas gracias. Y gracias a usted. Hasta la próxima.